Entonces, esa importancia de tomar decisiones conscientes en entrenamiento, ¿cómo lo ves tú? Y tu visión sobre las formas de entrenar, las mudas, etcétera. Lo primero, creo que la consciencia es una palabra que me fascina. Ser consciente es tener una idea de realmente lo que pasa y poder tomar acción de manera voluntaria y consciente, que es, obviamente no se puede definir una palabra con la segunda misma, pero teniendo una idea real de lo que está pasando para poder realmente saber qué quieres hacer, qué no quieres hacer, qué te lleva a un sitio, qué te lleva a otro. Ser consciente a la hora de entrenar implica que vas a tomar un camino que te va a llevar a tu objetivo. Cuando no eres consciente de las cosas y de las repercusiones que tienen, hablamos de cómo ejecutas, de nivel de volumen de trabajo, de la gestión de todas esas variables, lo que ocurre es que acabas yendo a un sitio que a lo mejor no querías ir, pues poniéndote más gordo de lo que pensabas y acabas básicamente perdiéndote del camino idóneo que tenías. Entonces, tener conciencia respecto a lo que haces, que es al final, esa conciencia viene dada siempre por un conocimiento, ¿vale? Por un trabajo previo, conocimiento tanto teórico como empírico, parte práctica, todo, es sustancial, yo creo. Sí, así es. Al final es algo importante que muchas veces, lógicamente, conforme pasa el tiempo, tienes más conocimientos, tienes más criterio para tomar decisiones, ¿no? Correcto. Pero hay que intentar que, independientemente del punto en el que estés, las decisiones que tomes sean con consciencia de lo que haces, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, hemos podido tomar ciertas decisiones o actuar de una forma determinada. Sí. A lo mejor sin la consciencia que tenemos actualmente, porque a lo mejor no lo haríamos, Sí. pero sí con gran consciencia de lo que estábamos haciendo. Sí. Es decir, nosotros nos hemos puesto gordos. Sí. En el último volumen éramos pancetonios. A día de hoy no buscamos eso. Es correcto. Pero también... Pero desde nuestra perspectiva actual entendemos que son etapas. Eso es. Y que también no funciona todo no, en un volumen no te puedes poner gordo o no puedes subir X peso. No funciona así. Eso Hay es. que entender los contextos y tener conciencia respecto a ello al final. Y sobre todo también porque, aunque lógicamente yo ahora tenga las cosas mucho más claras porque vas aprendiendo con el tiempo y vas viendo lo que funciona, en ese momento también lo sabía. Es decir, yo ya sabía que ponerse en 100 kilos con un porcentaje de graso muy alto no era lo ideal para ganar masa muscular, teniendo un porcentaje de graso alto. Pero en ese momento, por el momento en que estaba yo a nivel del tiempo que llevaba entrenando, el rendimiento que estaba teniendo en la sesión... Hablamos del segundo volumen que llegaste sí, a 101. A 101. En ese punto yo era consciente que no era lo ideal, pero también era consciente que tenía el mejor nivel en sala que había tenido nunca. Es decir, mi ejecución había mejorado mucho, venía a hacer power, había mejorado drásticamente, estaba moviendo más carga externa que nunca, el peso muerto convencional me motivaba mucho y el peso corporal es totalmente dependiente de ese rendimiento en los básicos. Sí. Y yo en ese momento tomé la decisión consciente de que prefería hacer eso. Ligeramente, me explico, no hay un cambio. Al final creo que todo eso va de compensar y de entender que te suma más y menos. Sí. O sea, la realidad es que tu físico mejoró igualmente muchísimo, a pesar de que ese porcentaje fuese un poco mayor, un poco menor. O sea, no es algo que digas, no, es que si no empiezo a bajar ya pierdo mi físico por completo. No, es ligeras cosas y que entendemos que esas ligeras cosas son parte de la capacidad de decidir que tenemos. Porque algo lógico que no vamos a hacer es, bueno, me pongo en 120 kilos a base de chocapic y de... No, son cosas siempre con medida, como tú dices. Y al final es importante saber que en el mundo del entrenamiento hay mucha ciencia, muchos estudios que al final son la base de, pero nunca vas a tener un mismo sujeto en dos casuísticas distintas en el mismo contexto. Es decir, es muy fácil criticar y decir, si hubieses hecho las cosas de forma distinta, tu físico hubiese sido mejor. Pero son hipótesis. Al final, tú no puedes saber cómo respondería tu físico haciendo las cosas de X forma, porque a lo mejor dices, si en vez de subir a 101 y te hubieses quedado en 90 o 92 en un normo, hubieses mejorado mucho más. Pero es que a lo mejor mi nivel de entrenamiento hubiese empeorado mucho por el entorno en el que yo estaba, mi rendimiento en sala hubiese sido peor, etcétera. No se sabe. Tu capacidad de motivarte por cargas externas, tu capacidad de estabilizar a lo mejor hubiera sido menor, te hubieras calentado en cargas porque no tenías suficiente fuerza de vida, que no tenías tanto peso corporal y te hubieras lesionado porque en tu masa, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Es que lo que queremos dar aquí al final, lo hemos dicho, criterio para analizar contextos, para analizar situaciones, para analizar lo que ha dicho Alberto. Cada persona es completamente diferente y su contexto es uno. Si quieres di eso y ahora explico yo. Y ser consciente de lo que haces, porque yo al final ahí tenía X edad, priorizaba eso porque estaba disfrutando mucho del rendimiento, de la mejora que había tenido a nivel físico, porque la cantidad de masa muscular que yo he metido desde que hacía power ahora es una salvajada, y quería seguir haciendo eso con ese foco de peso muerto, etcétera, ¿no? Y yo era consciente de que podía ser no podía ser lo más ideal, pero eso habría que verlo porque nunca, como digo, vas a tener dos situaciones iguales. Pero dentro de quien a lo mejor se supone que no era lo más ideal, sigue siendo bastante ideal. Correcto, y era totalmente consciente del momento en el que estaba, y yo sabía que iba a hacer una definición y que después no iba a seguir haciendo eso. Es decir, yo sabía que era el momento correcto para hacerlo. Sí.
Y por último, también quiero decir que esto se puede extrapolar mucho a las diferentes formas de entrenar, que ahora hablaremos, en las que al final muchas veces se dice, no, es que esta forma de entrenar es mejor que esta. Sí. Y volvemos a lo mismo, no vas a tener nunca dos sujetos en una misma casuística para comprobar si ejecutar una forma o entrenar una forma es mejor que otra, ¿no? Entonces al final es hipotetizar por decirlo de una manera, bajo tu pensamiento poco crítico de las cosas. Es decir, Sí. al final no puedes tener una verdad absoluta sobre las cosas. Está Tú claro. tienes que saber, lógicamente hay unas bases que hay que cumplir, hay que tener cabeza con lo que estás haciendo. Es decir, si tú tienes una tasa de subida de 1 kilo semanal, pues no tienes ni pies ni cabeza, ¿no? Sí. Pero mientras cumplas ciertas bases, hay cosas que no son tan diferenciadoras como muchas veces correcto. nos intentan hacer ver en Sí. una sociedad un poco polar en ese sentido. Sí. Comenta lo que querías. Sí, bueno, eran varias cosas. A ver, primer punto, respecto al tema de... O sea, al final, tú cuando empiezas a entrenar y pesas 60 kilos, tú no puedes pensar en estar en un normo calórico y mejorar como piensa mucha gente y tal, porque entonces te vas a quedar, si estás en un normo, siempre en 60 kilos, cuando ganas la masa muscular. Hay ciertos tipos de formas de trabajo que se dan cuando tienes cierto nivel, cuando haces ciertas cosas, etcétera. Igual que seleccionas el volumen de trabajo de una manera u otra en función de tu nivel técnico y de la capacidad de sacar partido de las series, pues el tema nutricional es igual. Yo cuando empecé a entrenar, mi tasa de subida siempre ha sido, vamos a decir, lenta, pero estuve muchos meses en volumen, y si yo cuando a lo mejor estaba un poco más tapado en 85 hubiera definido y me hubiese quedado en 72 o en 70. En cambio, seguí haciendo volumen, me puse en 92, obviamente más gordo, pero en vez de en 72 acabé en 77. O sea, me explico. Funcionan las cosas, hay que entender el punto en el que estás, hay que entender que a lo mejor si no haces un volumen de esa perspectiva, yo por ejemplo comía 5.000 calorías, pero hay gente que come 3.200 en volumen. Si tú no haces un volumen y te quedas siempre en torno a 2.700, 2.800, que es el normo de la gente, no tienes margen para definir incluso luego. Luego cuando recortas, no tienes margen a nivel calórico, tu metabolismo basal está muy ralentizado, etcétera, etcétera. O sea, no es tan sencillo. Eso es. Entonces, obviamente, lo que queremos comentar es que una vez, como ha dicho Alberto, cumples ciertas bases y entiendes las cosas y vas nutriéndote de cada vez de más información y más cosas, vas teniendo más criterio y vas sabiendo que puede ser mejor para ti. Sí, y sobre todo, o sea, no estamos diciendo en ningún momento, que quiero que quede claro, no estamos diciendo que haya que ponerse gordo, porque no lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que tampoco hay que estar rajado todo el puto año, que es lo que parece que hay que estar Y que no hay ahora. que demonizar cuando te pones en un porcentaje de grasa más alto. Eso es. O sea, no funciona así, hay que entender el contexto. Yo, como hemos dicho ahora, nuestro punto ahora, después de muchos años entrenando, mucha más masa muscular y unas calorías mucho más altas en general, y todo en general, debido al nivel que tenemos actual, pues obviamente no vamos a llegar a ciertos porcentajes de grasa. También porque si el día de mañana quieres competir, el porcentaje de grasa del que tienes que partir no está como el actual, como la cantidad de masa muscular. Son cosas que si no tienes en tu cabeza, no lo entiendes y por ende lo que vas a hacer es juzgar que está directamente mal. Y hay que entender que, como estamos diciendo, el contexto importa mucho, porque al final hay muchas veces que si tú te pones con una premisa que es, si tienes un porcentaje de graso medio alto, tienes que definir y mantenerte rajado para poder crecer, es incorrecto, porque al final hemos tenido muchos atletas que han pasado por el camino en los que te llega con un porcentaje de graso medio elevado o medio, pero con un nivel de masa muscular muy bajo. Eso es. Entonces tú no puedes pretender que una persona con muy poca masa muscular, prácticamente nula, y con un porcentaje medio esté mega rajado, porque no existe esa masa muscular, para poder progresar. Entonces muchas veces es moverte en ese porcentaje de graso medio relativamente bueno, en el que estés receptivo para poder crecer de forma correcta, mejorando ese nivel de masa muscular, por tanto la composición, y tomando buenas decisiones. Entonces muchas veces sobre el papel hay unas cosas, pero hay que tener un ojo crítico que se adquiere con el tiempo, y que yo cada vez, conforme he llevado más atleta durante los años, más lo he tenido, que es ver una foto de una persona y saber qué plan de ruta tienes que seguir, independientemente de que sobre el papel tenga un X% de grasa y sea más rentable bajar o no. Exacto. Hay que saber analizarlo. Porque no son unos estándares que son inamovibles, son unos estándares que en base a lo que vamos a aprender aquí desde Natsi, y al final es eso, esa intención de mejora continua y de aprender es lo que te va a permitir analizar y poder mejorar. Que, como pequeño inciso, nosotros estoy seguro que ambos coincidimos al 100% que si tú quieres ser una persona con un muy buen físico, con un nivel de entrenamiento muy alto, tienes que entender las cosas. Tienes que tener un nivel teórico, a lo mejor no te tienes que dedicar a esto, pero tener un buen nivel teórico porque te va a permitir realmente las cosas. Eso es. Y lo que estaba comentando es que al final, si tú tienes, por ejemplo, dos imágenes
de dos atletas con un mismo porcentaje graso, el plan de ruta no va a ser el mismo. Es decir, es que hay tantos factores que Sí, hay tienen en muchos cuenta. factores. Es que es Es que, importante, claro, que lo que parece que estaba solo vale el pensando. porcentaje graso. ¿Qué peso corporal de primeras? ¿Cuántas calorías Eso es. viene consumiendo? Eso ¿Qué es. actividad física? ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Has Todo. hecho definiciones? ¿Has Todo. hecho ya volumen? Tiempo entrenando, nivel de entrenamiento, porque claro, no es lo mismo Claro. una persona que te llega, no sabe entrenar, que sabes que con simplemente mejorar la ejecución 4 o 5 meses, el cambio a nivel de físico puede ser grande por la mejora a nivel de estímulo. Y aparte de eso, tú a una persona que no sabe entrenar no le puedes meter en una definición. ¿Por qué? es. Porque lo que tienes que hacer es que aprenda a entrenar. Cuando aprende a entrenar no saca tanto partido de las sesiones porque está en un aprendizaje. Que y en depende ese... del punto en el que esté. Sí, porque obviamente, puedes pero- entrar en un déficit perfectamente. Sí, pero me refiero, tienes que tener en cuenta que seguramente la base de aprender a entrenar es más importante que estar en un porcentaje de grasa Sí. extremo. O sea, hay ciertos contextos. Sí, pero bueno, como hemos yo ahí, dicho, por es un ejemplo, contexto. sí que pienso que al final creo que lo compartes, que hay personas, imagínate, con cero nivel de entreno, con un porcentaje de graso pasado, Sí, que obvio. pueden estar en un déficit y mejorar mucho su nivel de entrenamiento y mejorar la masa muscular en déficit porque Sí. son muy principiantes. Sí, ¿no? bueno, eso Pero sí. estamos hablando de casos más concretos en los que Sí, es que hay que evaluarlo. eso es, que exacto, tienen más es que masa hay que muscular evaluarlo. y que no merece la pena a lo mejor Eso es. bajar, Sí, sí, sí. etcétera. Es que dentro de un mismo contexto, de Eso una es. persona, como hemos dicho, que tiene que iniciar un déficit o pasa de peso y no sabe entrenar, pues es que lo que hemos dicho, Alberto y yo, son dos contextos diferentes dentro del mismo contexto, pero bueno, O sea, sí. lo importante es no guiarse solo por el porcentaje de graso, que es muchas veces lo que se lleva ahora a nivel de tomar decisiones, sino entender mucho más. O sea, cuánto tiempo lleva entrenando, si lleva en volumen 5 meses uno o ha hecho una DEF y aún así está pasado. Sí. Hay muchas cosas que Sí, son importan. muchos factores. Y que al final también nosotros lo que vamos a intentar es que con todos los podcasts, con todo el contenido, cada vez comprendáis más que es nuestro Eso es, objetivo. ese es el principal objetivo, al final.